Pensemos en el siglo XVI, una época de barcos cruzando océanos que nadie había visto, de imperios que nacían sobre las ruinas de otros, un siglo que recordamos por el oro, el acero y la fe. Pero, ¿y si les dijera que, justo debajo de la historia que todos conocemos, se estaba librando otra guerra? Una guerra secreta, que no buscaba conquistar tierras, sino la realidad misma. La historia oficial nos habla de la búsqueda obsesiva de El Dorado. Nos cuenta del oro que corrompió naciones y llenó las bóvedas de Europa. Pero hoy vamos a desenterrar otra crónica, una que sugiere que mientras el mundo andaba distraído con el brillo de los metales, algo mucho más antiguo, mucho más profundo, estaba siendo aniquilado. Quédense, porque al final de este recorrido vamos a revelar la verdad sobre una tribu que, según los libros, se extinguió, pero cuyo destino real es muchísimo más increíble. Hoy vamos a explorar el siglo que trazó las fronteras del mundo en que vivimos, no en los mapas, sino nuestra propia percepción de la realidad. Bien, el escenario es un mundo que está literalmente hirviendo. El Renacimiento está en su punto más alto, pero toda esa luz proyectaba sombras muy largas. Miren, mientras un tal Hernando de Soto masacraba tribus en el Nuevo Mundo y la Inquisición, perfeccionaba sus métodos, una nueva forma de pensar, el espíritu colonial, se esparcía por todo el planeta. En África, por ejemplo, los comerciantes portugueses no solo sacaban recursos, sino que desangraban culturas enteras. Civilizaciones milenarias como la de Gran Zimbabue empezaron a colapsar. Estaba claro que un cambio global venía en camino, y no iba a ser para nada pacífico. Y es justo aquí donde la historia que nos enseñaron se queda corta, porque detrás de las batallas por tierras y rutas comerciales se estaba librando algo mucho más grande, una batalla filosófica, casi mística, para decidir qué era real y qué debía ser olvidado como un simple mito. Era un choque de trenes, un conflicto entre dos formas de ver el universo que no podían coexistir. Por un lado, teníamos las tradiciones ancestrales, los chamanes, los profetas, un mundo lleno de rituales y criaturas que vivían justo en el borde de lo que podíamos ver. Y del otro lado, un poder nuevo, que venía con todo, la orden de la razón. Sus armas no eran solo cañones y espadas, no. Sus armas eran la lógica implacable, la ciencia, la mecánica, la idea de que el universo era un reloj gigante que podía desarmarse, entenderse y sobre todo controlarse. Y la resistencia a este nuevo orden fue global. Fue muy diversa. En las estepas de Asia, por ejemplo, los chamanes mongoles se organizaron para defender sus cielos sagrados. En América, hay crónicas de conquistadores que juraban ser acosados por nativos cambiantes, seres que podían alterar su propia forma. Era un mundo donde lo imposible, pues todavía era posible. El nuevo orden no necesitaba magia. ¿Para qué? Tenían a genios como Ambroise Paré, un cirujano que diseñaba brazos y piernas mecánicos con bronce y engranajes. Imagínense eso en esa época. Cada nuevo lente, cada nueva máquina, era un clavo más en el ataúd del mundo místico. Estaban construyendo, pieza por pieza, un futuro que no necesitaba ni dioses ni monstruos. Como en toda guerra, hubo víctimas. Pero en esta guerra silenciosa, las bajas no siempre dejaban cuerpos. Dejaban silencio, olvido, vacíos en la historia. El costo fue brutal. Las danzas sagradas de los Gural, un pueblo que tenía una conexión profundísima con los osos, fueron declaradas paganas, obligándolos a abandonar sus ritos. Un consejo de 7 profetas, gente increíblemente poderosa, fue cazado y aniquilado sistemáticamente. Y en Europa, grupos como los Benandanti, que decían luchar contra brujas en sueños para proteger las cosechas, fueron perseguidos por la Inquisición como adoradores del diablo y tuvieron que desaparecer. Y aquí llegamos a uno de los momentos más oscuros de esta crónica. A mediados de ese siglo, los registros oficiales declaran la extinción total de los Helican, una antigua estirpe de hombres gato que había vivido en Europa por 4000 años. Una especie entera borrada del mapa. O eso nos hicieron creer. Pero el misterio que les prometimos al inicio tiene un giro espectacular. La crónica olvidada revela algo asombroso. No fueron exterminados, se dieron cuenta, entendieron que este nuevo mundo, el mundo de la razón, ya no tenía un lugar para ellos, así que planearon el engaño más grande de todos. Fingieron su propia extinción. Cruzaron el Atlántico en secreto y se escondieron en las enormes tierras de Norteamérica, donde han sobrevivido hasta hoy, ocultos en las sombras de nuestra historia. Con la resistencia aniquilada o forzada a esconderse, el resultado de la guerra era inevitable. Un nuevo sol, el sol de la razón, se estaba levantando.
Y fue un proceso metódico, casi quirúrgico. A principios de siglo silenciaron a los profetas, las voces que podían imaginar otros futuros. A mediados de siglo, los ingenieros y científicos se convirtieron en los nuevos amos del conocimiento. Y para finales de siglo, la histeria de la caza de brujas se usó como la herramienta final para barrer lo que quedaba de las viejas creencias, tachando cualquier cosa que no entendieran como diabólico. Así que, al final, la conclusión es una, y es demoledora. La guerra terminó. Y tuvo un único vencedor. La razón se coronó como la dueña absoluta de la realidad, imponiendo un solo paradigma, una sola forma de ver y entender el universo. Hoy vivimos en el mundo que ellos construyeron, un mundo de certezas, de explicaciones, de tecnología que, a veces, parece magia, pero es un mundo que tiene como un eco, ¿no? Un sentimiento persistente de que algo nos falta, de que algo perdimos. Y esa es la pregunta que creo que queda flotando después de todo esto. Al ganar un mundo de lógica y ciencia, que es increíble, no nos confundamos, ¿qué maravillas perdimos en el camino? Al trazar esa línea tan dura entre lo real y lo falso, ¿qué parte de nosotros se quedó del otro lado? ¿Qué ideas, qué posibilidades se extinguieron o, como los Seilican, tuvieron que esconderse para poder sobrevivir? El pasado está lleno de susurros, de verdades a medias y de historias que fueron enterradas a propósito. Si no queremos que se pierdan para siempre, tenemos que seguir buscando en la oscuridad. La próxima crónica ya nos está esperando.